Bien, vamos ahora con la actividad número 9 de la página 129. Calcula la variación en la energía libre de Gibbs para la reacción indicada. Explica si será espontánea a 25 grados Celsius. Bien, la reacción es que 2 moles de cloruro de potasio sólido reaccionan con 3 moles de moléculas de oxígeno O2 en estado gaseoso para dar 2 moles de KClO3 sólido. Y me están preguntando por la variación de energía libre de Gibbs delta de G super 0. Me dan como datos las variaciones de energía libre de Gibbs de las tres sustancias químicas, del KClO3, del O2 y del KCl, ¿vale? La del oxígeno gaseoso, como veis, en condiciones estándar, de ahí el super cero este de aquí, 25 grados Celsius o 298 Kelvin, y presión en una atmósfera, vale cero. Entonces, ¿cómo se calcula la variación de energía libre de Gibbs a partir de las variaciones de energía libres de Gibbs estándar de cada una de las sustancias químicas, reactivos y productos? Pues fijaros que es una fórmula muy parecida a la que se usa con la variación de entalpía, por ejemplo, o de entropía. Simplemente se suman las energías libres de Gibbs de los productos, multiplicadas cada una por su coeficiente estequiométrico, que no se nos olvide eso, y se resta la suma de las energías libres de Gibbs de los reactivos. En esta reacción, como producto, está el KClO3 con coeficiente 2, pues sería 2 moles por la variación de energía libre de Gibbs del KClO3, que es menos 290, ¿vale? Como ya no hay nada más en la parte derecha como producto, ahora ya vendría la recta esta de este sumatorio, de la energía libre de Gibbs de los reactivos. Serían menos 2 moles de KCl por la variación de energía libre de Gibbs del KCl, que es menos 408. Este menos 2 por este menos 408 será positivo, en fin, que eso no... Tema de los signos, mucho cuidado. Y luego sería también menos 3 moles de O2 por la variación de energía libre del O2, que fijaros que es 0, por lo tanto, menos 3 por 0, 0, he puesto directamente 0, total. Hago la operación, me sale que delta de G super 0 es 236 kilojulios. Cuando la variación de energía libre de Gibbs es mayor que 0, esto implica que la reacción no es espontánea a 25 grados Celsius. Es una reacción que no ocurre de manera por sí sola, sino que si queremos que ocurra, pues hay que ayudarle a que ocurra, no una reacción espontánea. ¿Vale? La energía libre de Gibbs es la función de estado que se relaciona con si una reacción química es o no es espontánea. Cuando es espontánea es porque delta de G es menor que 0 y cuando es mayor que 0 pues no es espontánea. Esa es la conclusión. Vamos ahora con la actividad 10 de la página 130. En este caso, ¿vale? Dice, sabiendo los valores de la variación de entalpía delta de H super 0 y de entropía delta de S super 0 de las reacciones A y B, razona si serán espontáneas a 25 grados Celsius y si no lo fuesen, a qué temperatura podrían serlo. Bien, vamos a ver. La reacción A, delta de H, variación de, vamos a cambiar de color, la variación de entalpía es 10 kilojulios, reacción endotérmica, y delta de S, 18 julios por Kelvin, o sea, una reacción en la que aumenta el desorden. Pues bien, si me dan delta de H y delta de S, resulta que la variación de entalpía y la variación de entropía están relacionadas con esta reacción para calcular, me refiero a esta reacción, para calcular la variación de energía libre de G, delta de G igual a delta de H menos T por delta de S. Fijaros que ya en clase, antes de que me operaran, ya os comenté que en la naturaleza hay una doble tendencia a la mínima energía, cosa que me lo, digamos, viene dado por la variación de entalpía, y al máximo desorden, pues a través de la entropía. Hay dos términos a la hora de evaluar la espontaneidad, de ahí que la ecuación esta tenga sentido. Delta de G, la variable de estado o la función de estado que define o nos sirve para saber si un proceso, si una reacción es espontánea, pues intervienen por un lado el factor entálpico y por otro el entrópico. ¿Vale? Entonces,
si me dan delta de H, delta de S y la temperatura, delta de G, fijaros que es simplemente sustituir. Y tener mucho cuidado ¿con qué? Con que delta de H va en kilojulios y el término entrópico, temperatura por delta de S en julio, fijaros que este término está, mientras que este término está en julio, el de delante son kilojulios. Entonces hay que hacer un cambio de unidades, de estos 10 kilojulios, pasarlo a julio, para que esto sea congruente y lo pueda restar. Si se me olvida hacer el cambio de unidades, pues ya me voy a equivocar en el problema. Delta de G, ¿cómo es? Positivo. Esto significa que la reacción no es espontánea a 25 grados Celsius. ¿Cómo se calcula la temperatura umbral o mínima o límite a partir de la cual una reacción es espontánea? Pues igual o delta de G a 0. Con lo cual 0 sería delta de H, 10.000 julios, menos T por delta de S. Y despejo T. T será 10.000 entre 18. Y me sale esta temperatura. Bien. Ahora lo que tengo que responder es esa temperatura, la temperatura límite. Entonces, el proceso será espontáneo o bien por encima o bien por debajo de esta temperatura. Para temperaturas más grandes que este número o más pequeñas de 555,56 Kelvin. ¿Y eso cómo lo sé? Me voy a la expresión de delta de G. En este caso, como delta de H es positivo, ¿vale? Y como lo que quiero es que delta de G sea negativo, para que la resta de estos dos términos, el factor entálpico y el entrópico, sea negativo, ¿qué ha de ocurrir? Que T por delta de S sea más grande que delta de H. Luego yo quiero que T debe ser mayor a este número. Para temperaturas mayor a 555,56 Kelvin, me va a salir que esto va a ser negativo, delta de G negativo, y la reacción será espontánea, porque el factor entrópico ganará al entálpico, ¿vale? Y como es menos T por delta de S, siendo delta de S positivo, pues al ser esto ligeramente o bastante mayor que delta de H, ya la resta es negativa, que es de lo que estoy hablando, ¿vale? El apartado B, o la reacción B, una reacción con delta de H negativo y con delta de S también negativo, ¿vale? Delta de H, lo he pasado a Julio, para, digamos, ya evitarme ese problema de no cambiar de unidades por aquí cuando me ponga a hacer cálculos. De nuevo, delta de G, delta de H menos T por delta de S, me sale que delta de G es positivo. De nuevo, esta reacción, la reacción B, que desconozco cuál es, pero me dan delta de H y delta de S, resulta que no es espontánea a 25 grados. Ahora bien, ¿a qué temperatura sí será espontánea? De nuevo igual, lo delta de G a 0, menos 2000, menos T por menos 10, total, me sale T 2000 entre 10, 200 Kelvin. ¿Vale? Julio con julio sería en Kelvin. Ahora, ¿por qué digo que la temperatura ha de ser menor a 200 Kelvin y no mayor? Porque me lo he inventado. No, porque, fijaros, delta de G, el delta de H es, en este caso, al ser negativo, es un factor, el factor entrópico va a favor de que delta de G es negativo, pues, puesto que si esto es negativo, pues es algo que me conviene. El problema está en delta de S. Como delta de S es negativo, menos 10. Y aquí tengo un menos, este menos por este menos se hace más. Es decir, el factor entrópico va ahora a la contra, en el sentido de que es positivo y no es negativo, que es lo que yo me interesaría para que delta de G fuera todavía más negativo. Entonces, como lo que quiero es que el factor entálpico, el negativo, gane al otro, significa que esto en valor absoluto sea más grande que lo otro, luego será para temperaturas más pequeñas que esa temperatura límite que me ha salido aquí, que son 200 Kelvin. Para temperaturas inferiores a 200 Kelvin, pues resulta que el producto T 198 Kelvin, por ejemplo, por menos 10, serían 198 sería pues 1980. Menos 2000, pues me salen pues menos 2, o menos 10, perdón, ¿vale? De todas maneras, cuando lleguéis a este punto de cálculo, la temperatura límite para la cual delta de G es 0. Ahora, ¿qué digo? Que la temperatura tiene que ser mayor o menor que ese número que me ha salido para ver si delta de G es positivo o negativo.
Pues muy fácil. Si me sale 200 de temperatura umbral o límite, ¿qué hago? Cojo la calculadora y digo, venga, menos 2000 menos, ahora en lugar de esta temperatura pongo un número, por ejemplo, más pequeño que 200. 100, por ejemplo, o 199 o 198. Hacéis el cálculo y si delta de G sale negativo, ya sabes que si para ese ejemplo que has cogido de temperatura inferior a 200 delta de G es negativo, pues sabes que para inferior a 200 es espontáneo. Imaginar que no, que en lugar de 200 coges 201. Si coges 201 Kelvin y sustituimos aquí 201 menos 201 por menos 10 son menos 2000, son más 2010, más 2010 menos 2000 más 10. Fijaros que al haber elegido una temperatura superior a 200 me sale delta de G positivo, con lo cual la conclusión también es la misma. No es espontáneo por encima de 200, pero por debajo de 200 sí lo va a ser. ¿Vale? Esto es cuestión de práctica. Todos estos ejercicios tienen la misma mecánica, ¿vale? No tiene mayor secreto. Y bueno, ya con esto pues pasaríamos a las actividades de repetición, creo, bueno, repetición, sí, de repetición bueno, repetición y no repetición en el sentido de que hay variabilidad en estos tipos de ejercicios, por eso hay que hacer en torno a unos 30 solamente en este tema, como ya supongo que habréis visto. Pues paro este vídeo.